Fenomenología, tema clave. No hay examen, nos haya venido preguntas sobre esto. Primero, diferenciar qué es fenómeno, qué es desastre, qué es riesgo, qué es peligro, qué es vulnerabilidad. ¿Estamos? Cuando hablamos de fenómeno, y le doy el término natural, ¿qué significa? ¿El hombre interviene en el fenómeno natural? La respuesta es no. El hombre no interviene en el fenómeno natural. Por ejemplo, te preguntarían, la erupción del volcán Ubinas que se está dando en estos días en la provincia de Sánchez Cerro, en Moquegua, ¿es considerado como un fenómeno natural? A ver, leo el concepto. ¿Qué me dice? Mayormente natural, inevitable, no trae necesariamente el desastre y es una manifestación viva de la naturaleza. Entonces, yo te pregunto, ¿la erupción debe ser considerado como un fenómeno o no? Sí. Sí, porque es una manifestación viva de la naturaleza. El hombre puede evitar que haya movimientos sísmicos, que haya fenómeno del Niño, que haya erupciones volcánicas. No lo podemos evitar. ¿Qué es lo que podemos evitar? Y esto sí es clarísimo. Esto es lo que podemos evitar. El desastre. El desastre. Eso sí podemos evitar, pero el fenómeno no. A ver. Si estás viendo, ¿no? Si está corriendo la diapositiva, ¿no? Sí. Correcto. Ahora, desastre. ¿Cuándo hablamos de desastre? Hablamos de desastre cuando el que es afectado es el hombre. Vale decir, en otras palabras, quien origina el desastre es el ser humano. ¿Y por qué? Por esta palabrita clave, por su vulnerabilidad. Entonces, cuando se provoca una crisis que puede originar daños, afectarlo al hombre, a las pérdidas humanas, a su economía, le va a afectar, por ejemplo, a su vivienda, ya no va a haber mucha producción porque va a haber inundaciones por el fenómeno del Niño, ahí estamos hablando que se ha convertido en un desastre. Pero si el hombre hubiera tomado en cuenta cómo afrontar a estos fenómenos, simplemente hubieran quedado en qué? En fenómenos. Hasta ahí. ¿Me diferencias qué es fenómeno y qué es desastre, hijo? Sí, profesor. Correcto. Ahora vamos a estos términos llamados riesgo, peligro y vulnerabilidad, que parecen lo mismo, ¿eh? Pero por ejemplo acá, ¿qué es riesgo? A ver, empecemos mejor con este, que es más sencillo. El peligro. Un peligro es todo aquello que nos amenaza y que viene desde el exterior. Un peligro es todo aquello que podría originar un fenómeno. Por ejemplo, el MISTI es un peligro para nosotros. Es un peligro, porque si éste entra en actividad, originaría obviamente un fenómeno natural. Y el fenómeno, si el hombre no se ha preparado para enfrentarlo, podría llevarnos a un desastre. ¿Correcto? Peligro es todo aquello que nos puede causar daño. Eso es peligro. Pero el peligro tiene que ver con la vulnerabilidad. ¿Y qué cosa es vulnerabilidad? ¿Qué cosa es algo vulnerable? Es mi incapacidad para yo enfrentarlo o resistirlo al fenómeno. Es mi incapacidad para reponerme del fenómeno. ¿Correcto? Y esta vulnerabilidad puede ser desde mi casa mal construida, con material precario, puede ser mi organización, no estoy organizado, puede ser que soy pobre, mi economía no alcanza para enfrentar a un fenómeno, puede ser cultural, que significa que no me preparo para cuando hay un simulacro. Todo eso significa ser vulnerable. Por ejemplo, ahí te pongo vulnerable, la geografía. Nosotros somos vulnerables a qué? A ver, seríamos vulnerables, por ejemplo, a erupciones, a movimientos sísmicos, porque nuestra geografía nos dice eso. Las características constructivas de las casas, de las viviendas, nos vuelve vulnerables. La preparación de la gente nos vuelve más o menos vulnerables. La edad, por ejemplo, la gente de edad avanzada, o por ejemplo,
los enfermos son mucho más vulnerables. Y entonces, si tú le sumas, el peligro y la vulnerabilidad, entras en un riesgo. El riesgo es el peligro más la vulnerabilidad. El peligro más la vulnerabilidad. Por ejemplo, de erupcionar el Misti, que es un peligro, hay mucha gente que podría perder la vida porque está muy cerca al volcán, porque no tiene económicamente los medios para poder enfrentar a este fenómeno, y entonces ahí tú le estás sumando que peligro más vulnerabilidad. Y si tú le sumas peligro más vulnerabilidad, entramos en ¿qué? En riesgo. Y ese riesgo puede llevar a un desastre, ¿correcto? Te voy a poner un ejemplo clarísimo, sencillo. No sé si alguna vez o en tu colegio ves un letrerito que dice riesgo eléctrico y hay como un rayito, riesgo eléctrico. ¿Qué significa riesgo eléctrico? No acercarse, dice, ¿no? Si tú te expones, porque ese ya es un peligro, el hecho que ahí esté esa caja donde han puesto riesgo eléctrico y que dice no acercarse, ya es un peligro, ya es una amenaza. Pero si tú te acercas, lo manipulas, a pesar de que dice no acercarse, tú te estás arriesgando, estás siendo muy vulnerable. Y entonces ahí se concreta el riesgo, el peligro y tu vulnerabilidad. A ver, si me has entendido, durante la época de la pandemia, el virus, ¿qué era? ¿Riesgo, peligro o vulnerabilidad? El virus que originaba el COVID, ¿qué era? ¿Riesgo, peligro o vulnerabilidad? Peligro. Era un peligro, era una amenaza, ¿cierto? ¿Y quiénes eran la gente más vulnerable? A ver, dame un grupo de personas más vulnerables a esa amenaza. Los mayores de edad. La gente de edad avanzada, o también los gorditos, o también los que tenían una enfermedad, ¿cierto? Esos eran más vulnerables. ¿Y qué teníamos que hacer para evitar que nos contagiemos de la enfermedad? Utilizar mascarillas, no juntarnos, no reunirnos. Pero si alguien se exponía a eso, siendo mayor de edad o siendo una persona de sobrepeso, te estabas arriesgando a contraer la enfermedad y podías morir. Y ahí te das cuenta, riesgo, peligro y vulnerabilidad. Parecen lo mismo, pero no lo es. Hijo, ¿hemos identificado la diferencia entre riesgo, peligro y vulnerabilidad? Sí. Listo, avanzamos. Gestión del riesgo. ¿Qué cosa es la gestión del riesgo del desastre? Obviamente un país como el nuestro debe estar organizado, debe estar preparado ante su realidad geográfica que nuestro país tiene. Y debemos organizarnos, y para organizarnos debemos prevenir que el fenómeno se llegue a desastre. Recuerda, no podemos prevenir el fenómeno, pero sí podemos prevenir que esos riesgos se conviertan en desastres. Podemos reducir los efectos del fenómeno. Podemos controlar que esos riesgos lleguen, como te digo, a un desastre. Y por eso debemos estar preparados para dar una respuesta y luego de que ocurra el fenómeno, podamos rehabilitar y empezar la reconstrucción. Recuerda que la rehabilitación es inmediata y la reconstrucción es posterior. Por ejemplo, rehabilitar significa, ha habido un sismo, inmediatamente llevarle para que la gente sobreviva, agua, frazadas, medicamentos, y luego ya vendrá la reconstrucción de la parte material. A todo eso se llama, ¿con qué nombre? Gestión de riesgo de desastres. Y en nuestro país todo esto está organizado.
me interesa saber esta partecita de aquí, esto que se llama con el nombre SINAGER, ¿ya? Esa partecita de SINAGER, ¿a qué hace referencia? Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo del Desastre. Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo del Desastre. Y este SINAGER prácticamente trabaja con dos brazos. ¿Cuáles son? CENEPRED e INDECI. CENEPRED e INDECI. ¿Qué significa CENEPRED? CENEPRED es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo frente al Desastre. Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo frente al Desastre. Mientras que INDECI es más conocido, el Instituto Nacional de la Defensa Civil. ¿Y qué función cumplen? Más allá de que recordemos o no lo que significa la sigla CENEPRED o INDECI, lo que yo necesito saber es qué función cumple cada uno. En el caso de CENEPRED, cumple la función de su nombre. ¿Cuál es su nombre? Estimar, prevenir, reducir el riesgo y luego la reconstrucción. Para ser más sencillo el aprendizaje, CENEPRED es el que se encarga todo el año de ver las diferentes zonas donde hay amenazas, donde hay peligros, y reconocer esa amenaza, ¿no? Cuán fuerte podría originar de desatarse el fenómeno. Por ejemplo, CENEPRED recorre la zona de las cordilleras, recorre la zona de los cerros, recorre la zona de donde hay ríos, la zona del mar, donde se presentan movimientos sísmicos, y ahí hace una estimación, dice, de desatarse un fenómeno aquí podría morir tanta gente. Hace esa estimación. Frente a eso, dice, hay que prepararnos para reducir ese riesgo que hay en esa zona. Pero él no prepara. Él dice, hay que prevenirnos para reducir. ¿Quién prepara? INDECI. ¿Quién reconoce las zonas de mayor riesgo? CENEPRED. Ambos, ¿qué forman? El Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo del Desastre. ¿Hemos entendido, hijo, eso? Sí, profesor. Listo. Vamos a la realidad fenomenológica del Perú. Es bastante nuestra realidad fenomenológica. Tenemos fenómenos de todos los tipos. Hay fenómenos naturales y hoy también, porque te dije que los fenómenos eran eminentemente naturales, hoy también ya se está hablando de este tipo de fenómenos, los denominados fenómenos ¿qué? Tecnológicos, que antes no se trabajaba estos fenómenos tecnológicos, porque se decía, no, solo la naturaleza es la que origina fenómenos. Y hoy el hombre y su tecnología también está originando fenómenos. Pero vamos a los fenómenos naturales. En los fenómenos naturales, dentro de los fenómenos naturales, tenemos, por ejemplo, los fenómenos naturales internos, los que se producen desde el interior de la Tierra. Y obviamente desde el interior de la Tierra tenemos fenómenos naturales como los sismos, los tsunamis, maremotos o las erupciones volcánicas. Ahorita los vamos a desarrollar paulatinamente. Luego tenemos los de orden geológico. ¿Cuáles son los de orden geológico, profesor? Geológico, pero por geodinámica externa. Geológicos en el exterior de la Tierra. Ahí vamos a tener, por ejemplo, deslizamientos de tierras, derrumbes, huaicos, alud. Ahorita vamos a diferenciar cuándo se llama alud, cuándo se llama huaico, cuándo es deslizamiento. Tenemos los hidrometeorológicos, los que se producen en el aire, en la atmósfera, por la presencia de agua. Inundaciones, sequías, desertificación, heladas, friajes, granizadas. Y tenemos también los que son originados por ciertos organismos, los de orden biológico, donde obviamente están las plagas, las epidemias, las pandemias. Todos esos son los tipos de fenómenos que hay de tipo natural. Pero como te digo, hoy en día el hombre también está produciendo fenómenos.
y eso es por el avance de su tecnología. Por ejemplo, a veces en ciertas empresas hay incendios provocados, ¿no? Explosiones, o por ejemplo, el que está dando lastimosamente la mayor cantidad de cambios sobre el planeta, la contaminación ambiental, los derrames de elementos químicos, las guerras, el terrorismo, todo eso genera también un tipo de fenómeno generado lastimosamente por el hombre. Vamos a los que son los más comunes en el Perú. Y obviamente que dentro de los más comunes en el Perú están los movimientos sísmicos. ¿Qué cosa es un movimiento sísmico? Una vibración de la corteza que se puede originar ¿por quién? Por la tectónica de las placas. Recuerda que en el Perú está ubicado entre dos placas. ¿Cómo se llaman las placas donde está ubicado el Perú? Tal vez te recuerdas. La placa de Nazca y la sudamericana, ¿verdad? La placa de Nazca y la placa sudamericana. Y las dos placas están en un proceso de que normalmente le llamamos choque, pero a eso se llama subducción. Subducción. La placa de Nazca se mete por debajo de la otra placa y cuando avanza, obviamente origina movimientos telúricos muy, muy intensos. Ese es el número 1 de los sismos en el Perú. Pero también cuando el volcán entra en erupción, por eso que el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, hace monitoreo en los volcanes. ¿Por qué? Porque en los volcanes también hay movimientos telúricos cuando éste entra en actividad. La diferencia que los movimientos telúricos del volcán son focalizados a donde está el volcán. Los movimientos sísmicos más bien por tectónica de placas son mucho mayores. Y por último también tenemos sismos por colapso. ¿Qué cosa es un sismo por colapso? Donde hay derrumbes, explosiones hechas por el hombre, los meteoritos que pueden impactar. Eso es los causantes de un sismo. 2 puntos, y esto lo han hecho ya 3 veces esta pregunta. Que diferenciemos, por ejemplo, qué cosa es epicentro, hipocentro, y esta diferencia es sencilla. ¿En qué sentido? A ver, un ratito, si no se va a morir mi laptop, lo voy a cargar aquí. Ya está, ahora sí. Te decía, sencillo para que lo reconozcas. Mira, ¿cómo te vas a recordar? A hipocentro le vas a borrar la H, que es muda, no cambia el nombre de la palabra. Tú puedes leer igualito ahí, hipocentro, epicentro. ¿Y para qué te digo que la vas a borrar? Porque I, ¿qué te va a decir? ¿Interior o exterior? I. interior. Interior. Entonces, el foco en el interior, hipocentro. El punto de mayor fuerza en el exterior, epicentro. ¿Listo? El foco, origen del sismo, hipocentro. Afuera, en el exterior, epicentro. Si después de un movimiento sísmico hay movimientos de menor intensidad, réplicas. Réplicas. ¿Listo? Ahora, va a depender mucho un sismo para que sea más o menos intenso, para que sea considerado microsismo o macrosismo, como quieramos llamarle, temblor, terremoto, va a depender mucho si son superficiales, intermedios o profundos. Si son muy superficiales, son muy dañinos, porque van a destrozar mucho, ¿correcto? Si son profundos, vamos a sentir el ruido, pero no va a haber mucho destrozo. Mucho va a depender del tipo de suelo en el cual estén construidas las viviendas. Por eso acá ves una ficha del IGP, el Instituto Geofísico del Perú, que te dice pues magnitud, profundidad, intensidad. ¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad? Acá lo vemos. Mercalli, que es la escala más utilizada. ¿Qué te mide Mercalli? La intensidad del sismo. ¿Qué cosa es la intensidad del sismo? Los daños que origina ese sismo. Sin embargo, Ripcher, ¿qué te mide? La cantidad de energía que se libera. Ahí está la diferencia. Por ende, cuando nosotros queremos ver por Mercalli, vemos los daños que se han originado. Pero cuando queremos ver por Ripcher, tenemos que hacer un cálculo logarítmico para ver cuánto de energía ha sido liberada.
La de Mercalli va hasta el 12 en romanos, mientras que la de Ripcher solamente hasta el número 9, aunque muchos consideran que es una escala abierta todavía. Hay dos tipos de ondas, las ondas longitudinales o llamadas también tipo P, donde estas ondas longitudinales o tipo P son consideradas las ondas que están en el interior de la Tierra. Y de estas ondas tipo P son las primarias, ¿correcto? Primeras ondas longitudinales van de abajo para arriba y obviamente estas son las que pueden pasar sólidos, líquidos, pueden llegar hasta el centro de la Tierra. Son las primeras ondas. Sin embargo, tenemos las ondas transversales tipo S. Como su nombre mismo lo dice, es como una ola gigantesca. Sube, baja, sube, baja. Y esa onda no es sonora. La más sonora de las ondas es la tipo P, pero que son muy veloces. ¿Listo? Y también tenemos ondas superficiales como las LAP, las Rayleigh, que ya va a depender mucho del tipo de suelo que haya, si ha sido un suelo de relleno, si es un suelo donde ha sido chacra o suelo rocoso, va a ser más o menos intenso. Este gráfico nos demuestra todo. Hipocentro, ahí se presentan las P y las S, y epicentro en la superficie, las LOP. Lastimosamente estamos en la zona más fuerte sísmicamente hablando de la Tierra. ¿Cómo se llama la zona donde estamos? El anillo de fuego del Pacífico. Ahí está todo donde está Sudamérica, América del Norte, para el otro lado está Asia, Oceanía, y vale decir que el fenómeno va a ocurrir en cualquier momento. Lo único que nosotros tenemos que hacer es prepararnos para que ese fenómeno no llegue a ¿qué? A un desastre. A un desastre. Muy bien, que el fenómeno no llegue a un desastre. Vamos a los tsunamis. ¿De dónde viene la palabra tsunami? Ola de puerto. Es una palabra japonesa, ola de puerto. ¿Cuándo se da un tsunami? Cuando el sismo en su epicentro ha sido en el fondo del mar. Cuando ahí ha reventado en el fondo del mar, porque obviamente el hipocentro está a donde están las placas abajo, ha salido y revienta en el fondo del mar, le llamamos maremoto, que va a originar un tsunami. ¿Y qué cosa es un tsunami? El movimiento gigantesco de las olas. También, muy aparte de los sismos, puede haber pues explosiones de volcanes submarinos o algún asteroide que pueda chocar con el fondo del mar, originar esta sucesión de olas. Lastimosamente, pues, nuestro litoral está expuesto a esto y sabemos que esto va a ocurrir como lo que pasó alguna vez, por ejemplo, para nosotros en la zona de Camaná, ¿no? Por ende, ¿cómo debemos estar preparados? Porque tenemos un sistema de alerta. El Perú está integrado a un sistema de tsunamis a nivel mundial, cuyas islas de Hawái nos van a reportar rápidamente si ha habido un movimiento anómalo de las olas en el mar. Eso lo localizan allá en Hawái, manda una señal por internet inmediatamente al aeropuerto Jorge Chávez y de ahí al IGP, Instituto Geofísico del Perú, y al Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿Para qué? Para evacuar inmediatamente a donde va a golpear esa sucesión de olas. Ahí tenemos un promedio, ¿no? Cuando llegará la ola, cuando una vez ya se ha registrado allá en Hawái, ¿en qué tiempo va a llegar la primera ola? En horas, en 6, en 7. Por ejemplo, si yo estoy en Mollendo, llegará en 8 horas, o si estoy en Chala, llegará en 5 horas, ¿no? Y la ola promedio, mira, el promedio de ola que va a llegar de acuerdo al zócalo que tenemos, puede llegar a ser olas de hasta 10 metros de altura. Reconocido uno de los tsunamis fue lastimosamente el 23 de junio del año 2021. El 23 de junio del año 2021 tuvimos un terremoto aquí en Arequipa, cuyo ha sido el último gran terremoto además que hemos tenido en Arequipa. Lo demás ha sido solo movimientos sísmicos, y el epicentro lastimosamente estuvo ¿en dónde? En Camaná, Chala, y que originó que el mar saliera, por lo menos con olas
que superaron largamente los 10 metros de altura. Imagínate la característica que tuvo este último. Esperemos no vuelva a ocurrir estos fenómenos que conviertan a desastre a nuestra ciudad. Así quedó nuestra... Terrible, terrible. Ojalá. El fenómeno no lo vamos a poder reiterar. El desastre sí. Erupciones volcánicas. Lastimosamente también estamos expuestos. Tenemos una cadena volcánica frente a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Somos una de las pocas ciudades en el mundo que ha desafiado a la naturaleza. Tú debes haber escuchado que una de las únicas ciudades que desafió a la naturaleza fue ¿quién? Pompeya, allá en el sur de Italia, que se puso al frente del Vesubio. Nadie supo que existió Pompeya hasta cuando fueron a construir la actual ciudad de Nápoles y se dieron cuenta que ahí había existido un pueblo llamado Pompeya y que desapareció por ese volcán llamado el Vesubio. Arequipa desafiado. Arequipa se ha puesto frente a 3 volcanes. Somos únicos, ¿no? Somos únicos. Alguien que viene a Arequipa dice, ¿y eso que está al frente qué son? ¿Cómo se llaman esos cerros? Tú tienes que responder, no son cerros, son volcanes. ¿Y cómo vives? Feliz. Por eso. ¿Listo? Vamos aquí. Un volcán es una montaña que humea. Vale decir, si humea es porque tiene magma, tiene cámara magmática, tiene un lugar por donde sale, que es la chimenea, el cráter. ¿Y cuándo se va a dar un volcán en erupción? Va a depender de 2 cosas. Subducción, cuando las placas rozan entre sí, como lo estoy viendo acá, roza, y esto va a hacer que el material magmático pueda desplazarse hacia arriba. Los volcanes continentales son por subducción, o puede haber volcanes por abducción. Estos son volcanes submarinos. ¿Cuándo ocurre un volcán submarino? Cuando más bien las placas se separan. Islas de Hawái, por ejemplo, son considerados volcanes por abducción. Y obviamente entre subducción y abducción, los más violentos son por subducción. Vale decir, los que tenemos nosotros en Arequipa son por subducción, que podrían originar, como te reitero, erupciones muy, muy violentas. Volcanes pueden ser activos, que consecutivamente están dando manifestación de actividad. Ahí lo tenemos a Lubinas, el más activo de todo el Perú, allá en Moquegua. Hasta la semana pasada, está emitiendo cantidad de fumarola. Profe, ¿y cuándo va a erupcionar? No, ya cuando está emitiendo fumarola, ya está en proceso eruptivo. Porque el material volcánico puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso. Basta que ya bote alguno de esos elementos, ya entró en proceso de erupción. El más activo en Arequipa, ¿cómo se llama? Sabancaya, allá en la provincia de Caylloma. A nivel mundial, el Vesubio, el Kilauea en Hawái son los más activos. Pero tenemos también durmientes, aquellos volcanes que por años, siglos, no dan ningún tipo de manifestación. Están durmiendo, ¿eh? El Misti cada cierto tiempo lo ves fumando su cigarrito. A ver, míralo cuando llueva, en febrero, en enero. Ojalá es que llueva más bien este año, porque se anuncia sequía, pero si llueve lo vas a ver con su fumarola. ¿Qué significa? Que el agua cae por el cráter y luego se vuelve gas. El Misti, su gemelo, el Fujiyama, en Japón. Y los apagados, estos volcanes ya no dan muestra por varios siglos. Y tal es el caso que se llenan de hielo por afuera. El Coropuna, por ejemplo, es un volcán extinto, ya apagado. O el Kilimanjaro, que es un volcán africano. Bueno, esto no nos están pidiendo por ahora, no está en el... Materiales. Fumarolas, olfataras, mofetas. Una fumarola son gases que pueden llegar a temperaturas de 180 grados centígrados. O sea, alguien está esperando que baje la lava o se ha soñado, a ver, tal vez todos los días abro la ventana y la cortina para ver si el Misti entra en erupción y está bajando lava. No, el gas ya te mata. 180 grados centígrados. Las olfataras y las mofetas, que son emisiones pestilentes, no puedes resistir. Se ha ido, por ejemplo, acá a la entrada de Chivay, en los baños de las caleras, el olor a azufre que se sale ahí del agua donde sale hirviendo, eso es el olor que emana, no lo puedes respirar. Y eso ya nos mataría.
Tenemos materiales líquidos, la lava ácida, cuando es muy espesa, o la básica, que es más fluida, pero igual tiene temperaturas altísimas. Y todos los materiales sólidos, donde tenemos, por ejemplo, desde polvo, ceniza, toba volcánica, arena, bombas volcánicas, todo lo que es capaz de emitir un volcán. Y también tenemos fenómenos postvolcánicos, vale decir, una vez que ya existió un volcán en erupción, van a quedar zonas donde sigue emanando gases, o donde ha habido una fuente termal, por ejemplo, Yura, te dice pues que haya habido erupción volcánica, ¿no? Donde hay geysers, que son como chorros de vapor del interior. ¿Listo? Lastimosamente también tenemos que decir que estamos en la zona más activa volcánicamente. Pero no le tengamos miedo. Frente a esto, preparémonos. Sismos, volcanes. Y de que en tu vida vas a pasar uno de estos dos fenómenos, lo vas a pasar. Preferible que sea un sismo a que sea una erupción volcánica. O preferible una erupción volcánica a un sismo, no sé, pero la naturaleza te da para escoger acá. ¿Qué quieres conocer? ¿Sismos o volcanes? Tú has conocido sismos chiquitos, pero no has conocido terremoto. A ver, pregúntale luego a la familia cómo fue ese terremoto, el último terremoto que hemos vivido en Arequipa en el 2001. Traumático. Lastimosamente, pues mira, no es para asustarte, pero el Misti así se lo ve desde arriba. Y mira, tiene una tapa, un tapón, lo cual está poniendo muy en peligro, y los ingenieros del INGENMET, Instituto Geofísico, Minero y Metalurgista del Perú, dicen que si ese tapón de lava no sale fácilmente, podría hacerlo explotar al volcán, hacer tiras toda la estructura volcánica. Bueno, ¿qué tenemos una vez que el volcán erupciona? Los flujos piroclásticos. ¿Qué cosa es el flujo piroclástico? Puede ser todo aquello que el volcán te va a emitir. Puede ser gas o material sólido. A eso le llamamos flujo piroclástico. Gases o material sólido que va a salir disperso por el cráter. Puede haber lluvia de ceniza. Una vez que lo expulsa, ese es el gran problema que vamos a tener lastimosamente por lo de Lubinas. El viento lo está transportando, y con eso, ¿qué se malogra? Los pastizales. El agua se contamina. Incluso si se vuelve muy espesa la lluvia de ceniza, ni puede haber vuelos entre regiones. Y obviamente esto es afectatorio directamente contra nuestra salud. También en la zona muy cercana al volcán puede haber bomba volcánica, proyectiles. Los flujos de lava, ¿no? Que ya pueden ser como ríos que van descendiendo y por donde van bajando, van quemando, van destrozando todo. La lluvia ácida es otro de los problemas, porque salen gases sulfurosos y estos se juntan con el agua que hay en la atmósfera y pueden volver a caer, acidificando el suelo, acidificando el agua, acidificando, malogrando los pastos. Y los lahares, a lo que le llaman el huaico volcánico, lahar. ¿Qué cosa es un lahar? Es cuando se desliza agua, lodo, producto de una lluvia, y que empieza a arrastrar ceniza del volcán, y eso lo empieza a llevar hacia las zonas de las ciudades. Eso se llama lahar o huaico volcánico. Ahí lo puedes observar, ¿no? En sus tres características. ¿Cuáles son los distritos? ¿En qué distrito vives tú? José Bustamante. A ver, búscate, ¿estás en riesgo alto o no? No estás, ¿no? No. Caima, Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata y Chihuahua. Esos son riesgo alto de erupción del Misti. No. Tú estás en riesgo medio. Los de Bustamante, los distritos que no están ahí son riesgo medio. Y riesgo bajo ya pues sería Tiabaya, Sachaca, por ejemplo. Pero hay riesgo, hay riesgo. Eso es entonces lo que caracteriza a lo que es la erupción volcánica. Vamos a esta parte, lo que te decía, por geodinámica externa, los deslizamientos de terrenos. Es alud. Alud es cuando el hielo de un glaciar baja, y esto lo hace de manera violenta. Tal vez has escuchado que tuvimos en la Cordillera Blanca en el año 70,
por un terremoto se rompió un glaciar del Huascarán y sepultó al todo el pueblo de Yungay, de Ramraírca. A eso se le llama alut, que es diferente a la lloglia. ¿Qué es la lloglia? Está en quechua. Lloglia es huaico. ¿Y tú has escuchado alguna vez hablar de huaico? Cuando llueve muy intensamente sobre los cerros, las zonas elevadas, ahí se mezcla el lodo, la piedra, y esto empieza a bajar por las quebradas, por las aberturas, llegando muchas veces a tapar ciudades completas. Hidrometeorológicos. Nevada. Este es un fenómeno que lo tenemos lastimosamente, pues cuando estamos en la época fría, en la zona alta de nuestro país. ¿Qué cosa es una nevada? Una caída, una precipitación, pero no líquida, sino es una precipitación de nieve, que se llama precipitación cristalina, copos de nieve, que logran cubrir totalmente los pastizales normalmente, ¿no? Y por ende originan tremendos problemas sobre las zonas altoandinas, y esto se relaciona con el frío intenso que hay en estas zonas y con las heladas que tienen que sufrir nuestros pobladores. Vamos aquí a la helada. Las heladas vienen de temperaturas bajo 0 grados centígrados. Bajo 0. El viento se vuelve tan frío. Esto ocurre sobre los 3.000 metros de altura y afecta directamente ¿a quién? A la agricultura. A la agricultura. La agricultura, por ejemplo, siembran papa, maíz, viene la helada y todo lo quema. La hoja se le vuelve amarilla y ya se perdió. Eso es porque hay un anticiclón que es un viento frío, seco, que desciende de la atmósfera en el Atlántico y empuja a este viento hacia el continente. Y ahí están nuestros departamentos, que son los más afectados. Ahí tenemos los más severos, por ejemplo, ¿no? Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Huancavelica. Son los departamentos expuestos, lastimosamente, a la helada. No me vas a confundir la helada con el friaje. Muchos confunden esto. Friaje, muchos dicen de frío, pero no necesariamente frío es aquello que haya bajado por menos de 0. ¿Cómo te vas a recordar de helada? Helada de hielo. ¿Y el hielo, a qué grado se forma el hielo? Al 0. Bajo 0, ¿cierto? Pero el friaje, tú puedes estar con 15 grados y la temperatura cae a 8 grados. Tienes sensación de frío, pero no ha bajado por 0. Entonces, el friaje es un descenso de la temperatura, pero solo para la región amazónica. No se habla de friaje para la región sierra. Por ende, es como un viento antártico que sube y va entrando hacia los departamentos amazónicos, desde Puno, que ya tiene parte de selva, Cusco, que también tiene selva, y ahí los típicos de selva, ¿no? Como es Ucayali, Loreto. Imagínate, ahí baja las temperaturas, cae la temperatura, por lo menos en unos 7, 8 grados, pero no son negativos, no son negativos. Y esto puede durar durante 7 días, 5 días, un descenso fuerte. Inundaciones, esto han preguntado, por ejemplo, en el último Seprunza, ¿no? La inundación es cuando el agua, obviamente, tapa las zonas normalmente libres. Y hay 2 tipos de inundación. La inundación pluvial, ¿de dónde viene plu? De algo que se ha precipitado. Vale decir, lluvia es una precipitación pluvial. Cuando llueve fuerte en la sierra, puede originar lluvias. Cuando llueve, puede originar inundaciones. Ahora, por ejemplo, con el fenómeno del Niño, que ahorita lo vamos a explicar porque esto es tema clásico que te va a venir, va a originar lluvias intensas en el norte. Esas lluvias intensas en el norte van a originar una inundación pluvial. Ahora, también pueden originar inundación fluvial, pero ¿de dónde vienen fluvial? De aguas que fluyen, los ríos, se desbordan los ríos. A eso se llama inundación fluvial. Uno típico es el yit costero, un viento que origina solo para la zona de Paracas, el viento Paracas. Como eso es desierto, el viento se vuelve muy intenso y empieza a levantar cantidad de ¿qué? De polvo, de arena.
entre Pisco, Cañete, y esto origina que incluso la visibilidad se vuelva imposible. Los aviones tampoco pueden salir, la pesca no se desarrolla, todo. Pero este es típico solo del JIT costero para Ica. Y esto es algo que lo vamos a tener lastimosamente. Sequía, donde la atmósfera no carga humedad. No va a cargar humedad y va a originar que la tierra empiece a cuartearse, a secarse, y esto origine pérdidas económicas tremendas. Esto origina de la sequía en la Sierra Sur. ¿Y cuándo se tiene sequía en la Sierra Sur? Cuando hay fenómeno del Niño. Y acá está, fenómeno del Niño. ¿Qué es el fenómeno del Niño? El fenómeno del Niño, recuerda que hemos tenido al día de hoy ya dos fenómenos. El fenómeno del Niño costero, que es el que ha dejado, por ejemplo, que ahora el limón esté demasiado caro porque ha llovido fuertemente en el norte. Ese ha sido Niño costero. Y el que estamos por recibirlo se llama Niño mundial, que es un incremento de la temperatura del mar y un incremento de la temperatura del aire. Y esto es un viento y agua que se desplaza desde Australia hasta nuestra costa. ¿Y por qué se desplaza? Porque tú debes recordar que hay una corriente que está circulando en todo el sur y en todo el centro de nuestra costa. Esa corriente se llama corriente peruana, que es una corriente de aguas frías. Y esta corriente es impulsada por unos vientos llamados vientos alisios. Cuando estos vientos alisios se debilitan, permiten que avance la corriente del otro lado. Y obviamente al avanzar la corriente caliente, porque la corriente del Niño y el fenómeno del Niño es una corriente caliente, va a aumentar la nubosidad, y si este va a empezar a descender hacia la costa centro, va a terminar ¿por qué? Por destrozar todo lo que hay en siembra, todo lo que hay en pesca. No va a permitir que haya actividad pesquera porque las lluvias van a ser torrenciales, los ríos van a cargar fuertemente. Los peces van a morir porque el fitoplancton va a desaparecer en aguas calientes. La salinidad de las aguas varía. Entonces, es un desastre tremendo. Acá vemos algunas características de impactos positivos y negativos. Negativo es tremendo, superior con respecto al fenómeno positivo. ¿Qué de positivo nos puede traer un fenómeno del Niño? Nuevas especies en el mar. Alguna vez llegó, por ejemplo, en el fenómeno del Niño 2017, la pota, que es una especie, un molusco que entró a nuestras aguas, el pez perico, que antes no había. ¿Qué puede hacer? Que como va a llover fuertemente en el norte, los reservorios se van hasta llenar de agua y podría servir para futuro producción agrícola. Podría hacer que los suelos se carguen de humedad. Podría hacer que aparezca en el norte esa vegetación del bosque seco ecuatorial, vale decir, todo lo que es a los algarrobales. Pero lo negativo es todo. Como es aire caliente, ¿qué va a hacer? Sobre la cordillera de los Andes hace que los hielos empiezan a descongelarse. Los terrenos agrícolas, la producción de los reservorios, todo se destroza. Las especies pesqueras desaparecen, incluso hay mortandad de peces que puede originar que aparezca cantidad de moscas que transmitan enfermedades como el cólera. En la sierra hay sequías, no se produce los pastos naturales, se afecta a la ganadería, no se produce normalmente los productos como papa, maíz. Y obviamente entramos a un proceso muy difícil como es el fenómeno del Niño mundial. Recuerda que el que hemos visto es el costero que se presentó con el ciclón Yaku, que solo ha afectado a Tumbes y Piura, pero este Niño mundial podría afectar hasta La Libertad, Ancash e incluso hasta Lima. Lo contrario a un niño es el fenómeno La Niña. ¿Y en qué consiste el fenómeno La Niña? El fenómeno La Niña más bien es todo lo opuesto. Si el niño es caliente,
la niña es fría. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros nos favorece que las aguas sean frías o sean calientes. ¿Qué sabes? Frías ¿Por qué nos favorece que las aguas sean frías? por el plancton. Por el plancton, que es el inicio de toda la cadena alimenticia. Y obviamente el fitoplancton es el inicio de toda la cadena alimentaria y él solo vive en aguas frías y obviamente si las aguas se alteran, ahí viene el problema. La niña es agua muy fría que hace que normalmente el mar se vuelva regular a su estado natural. Eso es el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, con lo que terminamos esta primera parte